En el oscuro mundo del crimen, hay pocos casos tan aterradores como el de Joe Metheny, conocido como el caníbal de Baltimore. Este asesino en serie cometió horrores inimaginables en los años 90. Pero, ¿qué lo llevó a cometer tales actos espantosos? ¿Cómo fue capaz de evadir a la justicia durante tanto tiempo? A medida que desentrañamos la historia de Joe Metheny, descubrimos una historia aterradora de violencia, locura y ambición. Una historia que dejará al espectador preguntándose ¿hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en su afán por satisfacer sus deseos más oscuros? Infancia y adolescencia. La infancia de nuestro protagonista estuvo rodeada de problemas familiares. Tenía otros 5 hermanos y todos vivían en una pequeña casa en la ciudad de Essex, en los alrededores de Baltimore. Su padre era alcohólico y apenas pasaba por su casa. Además, cuando Joe tenía solo 6 años, falleció en un accidente de tráfico. Su madre, para sacar a su familia adelante, doblaba turnos constantemente en el trabajo. Al cumplir la mayoría de edad, Joe se alistó en el ejército. Desde aquel entonces, perdió todo contacto con el resto de su familia. Llegó a combatir en Vietnam, junto a su unidad de artillería y durante esos años comenzó a probar drogas. La heroína le provocó una gran adicción. Cuando abandonó el ejército, encontró trabajo como camionero. Víctimas. A pesar de sus problemas, Joe Metheny consiguió formar una familia. Conoció a una mujer que también tenía problemas con las drogas y tuvieron a un hijo juntos. Sin embargo, su trabajo le impedía pasar tiempo en casa, ya que solía hacer rutas de varios días en su camión. Un día, en 1994, al llegar a casa no encontró a su novia ni a su hijo de 6 años. Su primer pensamiento fue que le había dejado por otro hombre. Durante varios días recorrió lugares donde sabía que su pareja había comprado drogas en el pasado. Asimismo, visitó casas de acogida y zonas donde las personas sin hogar pasaban la noche. Aquí comenzó la masacre del asesino caníbal. En la infructuosa búsqueda de su pareja, Joe fue debajo de un puente donde creía que podía estar. Allí vio a un par de hombres que pensaba que habían vendido droga anteriormente a su novia. Al interrogarlos, no obtuvo ninguna información y decidió matarlos con un hacha que llevaba encima. En los alrededores había un hombre pescando. Como sospechaba que podía haber visto lo que acababa de suceder, Metheny decidió asesinarlo. Estos 3 primeros cuerpos los lanzó al río y él continuó su búsqueda. Los crímenes que cometió le hicieron pasar 1 año y medio en la cárcel mientras esperaba su juicio. Durante ese tiempo, se enteró de dónde se hallaba su pareja y su hijo. Se habían trasladado a otro punto de la ciudad junto a un hombre que, al parecer, la obligaba a prostituirse a cambio de drogas. Sin embargo, la falta de pruebas por parte de la policía obligó al juez a dejar en libertad a Joe. Por tanto, tenía vía libre para seguir buscando a su familia, pero aún no tenía su dirección. Siguió empleando la misma táctica. Nada más salir de prisión fue en busca de respuestas. Se aproximó a una prostituta a la que le preguntó por su novia. Al igual que había ocurrido anteriormente, siguió sin encontrar lo que buscaba. Nuevamente asesinó a la mujer. No obstante, esta vez lo hizo tras abusar sexualmente de ella. Para evitar que volvieran a vincularle con los asesinos, Metheny se llevó a su víctima a su propia casa. Una vez allí, la desmembró y la guardó en un congelador. Todas las partes que no podía almacenar, las llevó a la empresa en la que trabajaba como camionero para enterrarlas. Esta técnica la repitió una y otra vez, al menos en 10 ocasiones, para deshacerse de toda la carne, ideó un macabro negocio. En primer lugar, mezclaba los restos de sus víctimas con carne de vaca y cerdo. De esta forma, disimulaba su sabor. Cuando conseguía una masa uniforme, hacía hamburguesas y las vendía en un puesto de venta ambulante que colocó justo frente a su casa. Años más tarde, dijo orgulloso que ningún cliente se había quejado nunca de su producto. Corté la carne y la puse en unos taperes del congelador. Abrí un pequeño puesto de carne a cielo abierto. Comí auténticos sándwich y roast beef y cerdo. Ellos eran muy buenos. El sabor del cuerpo humano era similar al del cerdo.
Si se mezclan, nadie puede notar la diferencia. Manifestó Metheny en su juicio. Un verdadero caníbal. Al parecer, cada vez que se quedaba sin carne, el asesino iniciaba la caza de una nueva víctima a la que matar. Ya ni siquiera buscaba a su familia. Su último intento tuvo lugar el 8 de diciembre de 1996, 2 años después de que tuviera lugar la primera matanza. Joe Metheny trató de abusar de una mujer llamada Rita Kemper. Por suerte para ella, consiguió zafarse de su secuestrador y avisar a la policía. Los agentes acudieron a casa del asesino y lo detuvieron inmediatamente. Confesión: el hamburguesero, como se le apodaría un tiempo después, no tuvo reparo en relatar todas las atrocidades que había cometido. Muchas de ellas ni siquiera pudieron ser probadas por los investigadores. La fiscalía solicitó para él la pena de muerte por sus crímenes y un jurado popular lo declaró culpable. Pese a todo, en el año 2000, el veredicto fue anulado y se sustituyó por una doble cadena perpetua por los 2 únicos crímenes con los que se pudo vincular. Durante su juicio, el asesino aseguró no sentirse culpable por lo que había hecho. Su único remordimiento tenía que ver con su mujer y su nuevo novio, puesto que se lamentaba de no haber podido encontrarlos para acabar con ellos. Joe fue enviado al Western Correctional Institution, una cárcel de máxima seguridad ubicada en Cumberland, Maryland. Abrió sus puertas al mismo año de su detención y allí falleció el asesino 21 años más tarde. En 2017, fue encontrado por los guardas de la cárcel inconsciente en su propia celda. Falleció por causas naturales. La historia de Joe Metheny tiene matices que nos recuerdan hechos horribles como los sucedidos durante el Holocausto de los judíos. Sin embargo, tuvo lugar mucho más tarde y de una forma silenciosa y cruel. La falta de empatía lo hacía un victimario calculador, y su orgullo hacía pensar a los policías que habría seguido asesinando si no lo hubieran capturado a tiempo. Ya en un juicio final, el asesino caníbal dejó en claro que no se arrepintió de sus actos. Las palabras "lo siento" nunca saldrán porque serían una mentira. Estoy más dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho para que Dios me juzgue y me mande al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté, expresó. Se dice que en su confesión, Joe dio el siguiente consejo. Bueno, esta es mi historia, horrible pero cierta. Así que la próxima vez que vayas por la carretera y te encuentres con un puesto de hamburguesas que nunca hayas visto, piensa bien en esta historia, ya que nunca sabes a quién puedes estarte comiendo. Conclusión. En conclusión, el video de Joe Metheny nos presenta una mirada desconcertante en el mundo de los asesinos en serie y su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza. Es así como nos quedan los siguientes interrogantes. ¿Qué es lo que impulsa a estos asesinos a cometer sus horribles actos? ¿Cómo logran evadir la detección de las autoridades durante tanto tiempo? Estas son solo algunas de las preguntas que quedan sin respuesta. Te invitamos a seguir explorando este fascinante y aterrador tema a través de nuestros videos.